Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jelic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, ¿qué tal? Soy Agustín, para quienes no me conocen. Estamos en el episodio número 15 de esta tercera temporada, titulado La caída del rey amarillo, en alusión a un libro que concentra varios relatos ficticios. Se publicó a fines del siglo XIX por el estadounidense Chambers. Son libros de ciencia ficción / terror, y en alguno de esos relatos opera la idea de que hay un libro o una obra teatral que se llama El Rey Amarillo, en el cual quien lee esa obra o quien la vivencia entra en una especie de locura, de ruina, donde esa ruina mental ocurre en la composición interna de quien lo lee, lo cual lo hace muy interesante para la analogía que vamos a analizar en este episodio, que es justamente la del PRO, luego de los resultados de las elecciones del pasado domingo. Recordemos que en Cava se ha votado para las elecciones legislativas, para la legislatura porteña en este caso, ¿no? Y antes de arrancar con todo el análisis, quería hacer una breve introducción. Este episodio va a estar compuesto de 3 bloques, por así decirlo. En el primero justamente vamos a hablar un poco de las elecciones porteñas. En el segundo bloque vamos a hablar una especie de esquema, como para conceptualizar, para poner en orden no solo la elección de Cava, sino las elecciones que ya hemos tenido en la Argentina en este año, todas legislativas y locales, y también para prepararnos para el futuro, tanto para locales, como por ejemplo la de la provincia de Buenos Aires y la de otras provincias, pero también con respecto a las elecciones nacionales legislativas de octubre. Y por último, el tercer bloque, que va a ser muy corto, muy breve, sobre los últimos informes que ha publicado el INDEC en esta semana respecto a la actividad económica y a encuestas que se le realizan a sectores empresariales de supermercados y autoservicios mayoristas. Bueno, comencemos con la elección que tuvo lugar este domingo. Un aspecto más general, como para ponerlo en relación con las elecciones que hubo en Salta, Jujuy, Chaco y San Luis en este año. Creo que en común hay, entre estas 5 elecciones, una baja participación del electorado en general, vamos a hablar un poco de eso más adelante, y una muy buena performance o muy buen desempeño electoral de La Libertad Avanza. Sobre todo comparándolo con Salta y Jujuy, ¿no? Porque ya en Chaco La Libertad Avanza, recordemos que fue con el gobierno provincial, y en San Luis decidió no participar electoralmente. Pero así como tiene similitudes, o tiene cosas en común, también tiene diferencias, como por ejemplo que el partido provincial, en este caso el PRO, perdió en estas elecciones, cosa que no ocurrió en el resto de las elecciones. Uno puede decir, bueno, en Salta no fue la lista más votada, pero por los arreglos institucionales, el gran beneficiado de esas elecciones fue justamente el partido provincial salteño, oficialista. Otra de las diferencias que se puede registrar en la elección de Cava es el resultado del peronismo, porque al peronismo no le fue muy bien, excepto en Chaco, pero en el resto de las provincias no le fue muy bien en las elecciones. Básicamente porque peleaba contra 2 actores, ya sea el partido provincial como tal y La Libertad Avanza. Por lo tanto, hacía que se polarice demasiado la elección. Me parecía traer esto porque creo que es necesario observar la elección de Cava en relación con las anteriores, sobre todo por la estrategia de La Libertad Avanza y su relación con los partidos provinciales. Quisiera que nos detengamos a pensar un poco en 2 preguntas
que a veces podemos confundir, que creemos a priori que son iguales, que son idénticas, es decir, que responden a los mismos fenómenos, o en realidad que se preguntan sobre los mismos fenómenos. Una de las preguntas es, ¿por qué ganó La Libertad Avanza? Y la segunda pregunta es, ¿por qué perdió el PRO? Yo creo que estas dos son preguntas totalmente distintas, que hay respuestas que pueden responder a ambas preguntas, pero creo que cada pregunta tiene una particularidad que justamente hace que se diferencie de la otra. Creo, por otro lado, que esta elección, así como nos ha dado algunas respuestas a ciertos enigmas, también ha abierto otras y ha allanado caminos para posibles estrategias que pueden llevar a cabo los actores políticos. También quiero aclarar que este episodio no va a poder responder todas las preguntas, primero por una cuestión temporal, pasó muy poco tiempo luego de las elecciones, y también por una cuestión de datos. Las elecciones, más allá de que nos dan una cierta cantidad de datos significativos, y además tiene una cuestión institucional por el cual se vota, ¿no? Se eligen cargos, tampoco que nos responden todo. Por ende, vamos a intentar avanzar en aquello donde sí nos pueden decir algo, y sobre todo en comparación con elecciones pasadas, y por eso he recopilado información sobre las elecciones de 2021 y la de 2023. Todas legislativas, todas de Cava, con una particularidad, a diferencia de la de 2025, la de 2021 fue en conjunto con las elecciones legislativas nacionales y la del 2023 fue en conjunto con las elecciones presidenciales nacionales y también con la de jefe de gobierno. Esto un poco responde a la particularidad que tuvieron estas elecciones, que fueron las primeras elecciones desdobladas para legisladores de Cava, con lo cual en parte es natural que la participación baje. Igualmente a mí me parece que la cantidad de personas, la diferencia en realidad de votantes entre 2021, 2023 y 2025 es alta, y que a su vez puede explicar un poco los resultados. Y vamos a hablar en votos totales que ha obtenido cada oferta de los tres actores principales en justamente estas elecciones de 2021, 2023 y 2025. Recordemos que el PRO formaba parte de una coalición, que es Juntos por el Cambio, y creo que también ahí hay un poco de por qué perdió el PRO. Pero primero vamos con los datos. Son muchísimos números, por ende pido que por ahí no se queden con el dato duro, sino más bien luego con el final, cuando tengamos las diferencias. En el 2021 votaron 1.950.000 personas. Juntos por el Cambio fue votado por 890.000 personas. El Frente de Todos, 485.000 personas. Y La Libertad Avanza, 318.000 personas. Obviamente todos estos valores son aproximados. Luego le sigue el 2023 con un aumento en la participación nominal, 2.040.000 personas, 90.000 personas más aproximadamente. Juntos por el Cambio, 895.000 personas, muy similar al 2021. Unión por la Patria, en este caso, cambio de etiqueta, 580.000 personas, casi 100.000 personas más que en el 2021. Y La Libertad Avanza, 250.000 personas, casi 70.000 personas menos que en el 2021. Y el domingo pasado votaron alrededor de 1.645.000 personas, casi 400.000 menos que en el 2021, y más de 300.000 personas del 2023. Al PRO, ya no Juntos por el Cambio, el pasado domingo lo votaron alrededor de 260.000 personas, una diferencia cercana a 630.000 votos comparado con el 2023. Es ahora Buenos Aires, la lista de Santoro, el peronismo de color verde, fue votado por 450.000 personas, 130.000 personas menos que en el 2023, y La Libertad Avanza, 495.000 personas, 245.000 votos más que en el 2023. ¿Qué podemos
sacar como conclusión de esto? Que en el 21-23, en ese progreso, el peronismo ha sacado más votos, La Libertad Avanza ha perdido votos en Cava y Juntos por el Cambio se mantuvo constante. Luego, de 2023 a 2025, el PRO perdió un caudal de votos impresionante, pero recordemos la explosión de Juntos por el Cambio. El peronismo también perdió capacidad de votos, votantes, movilización, pero no tanto como el PRO. Y el gran beneficiado de todo este proceso, obviamente, fue La Libertad Avanza, que hizo una elección espectacular. De hecho, es muy interesante cuando uno analiza comuna por comuna que el PRO, que en ninguna comuna salió primero, a diferencia de años anteriores, donde prácticamente salía primero en todas o en casi todas, la cantidad de votos que sacó el PRO estaba mucho más cerca del peronismo, que estaba en segundo o tercer lugar, que de La Libertad Avanza, lo cual es sorprendente para un partido que llegó al gobierno porteño. A la fecha prácticamente mantuvo una especie de sistema de partido mayoritario, donde habían elecciones libres y limpias, pero que ganaba elecciones constantemente. Bueno, ojo, porque el PRO también lo hizo dentro de una coalición que es Juntos por el Cambio, que ya no existe más. Y eso no es un dato menor. Y creo que esa es una de las conclusiones, ¿no? Que una menor movilización del electorado y una explosión de Juntos por el Cambio perjudicó notablemente al PRO e indirectamente podemos decir que benefició a La Libertad Avanza. Luego vamos a hablar un poco de La Libertad Avanza. Otros datos de estas elecciones que a mí me llamaron mucho la atención fue, por ejemplo, la cantidad de votos que obtuvo Larreta, más o menos 8 puntos porcentuales, 133.000 votos, lo cual es muy llamativo porque si uno miraba quiénes festejaban en los búnkers el pasado domingo, era solo los de La Libertad Avanza y solo los de Larreta. Tanto el PRO como el peronismo o esa hora Buenos Aires había sabor a derrota. Lo del PRO era obvio. Lo del peronismo, bueno, no sé si tan obvio. Creo que no hizo una mala elección a pesar de haber perdido votos. Recordemos que cambió un poco, se camufló. Es verdad que también el peronismo viene de ser gobierno hace muy poco tiempo, con lo cual hay una especie de castigo a eso. Y además porque no tiene un liderazgo a nivel nacional muy importante, porque hay otra cosa que sucedió en esta elección, que medio como que se solaparon dos agendas que quizás antes había una sola, ¿no? Antes quizás era la nacionalización de lo que se conoce como nacionalización de la campaña, ¿no? Se hablan de temas nacionales y la agenda porteña queda media escondida. En este caso medio como que se solaparon las dos, ¿no? Por un lado, se hablaba de la cuestión nacional y que quizás ahí se benefició La Libertad Avanza como una especie de bancamos este modelo, es decir, un apoyo genuino a el proyecto de La Libertad Avanza o a las medidas que está tomando el gobierno de La Libertad Avanza en general, pero también hubo una especie de localización, si se quiere, de agenda porteña, en el cual probablemente hubo un voto castigo respecto al PRO, que pudo haber sido canalizado por Larreta o pudo haber sido canalizado incluso por La Libertad Avanza. Por eso decía también esta cuestión de un beneficio indirecto. Y eso, en el peronismo, donde no tiene un liderazgo nacional relevante, hoy, unificado, es decir, tiene varios liderazgos que se están compitiendo, sobre todo dos a nivel muy bonaerense, que es Kicillof versus Cristina, pero uno si estira un poco más la visión nacional, puede llegar a aparecer un gobernador también a disputar eso. Y luego un Leandro Santoro, que es muy castigado en el debate de qué tan peronista es, y la verdad que sacó una elección muy buena. Es verdad, Santoro ha sido candidato en elecciones pasadas por la misma fuerza y ha sacado más votos. Por eso es medio como que quedó sabor a poco, pero me parece que viendo los números en perspectiva y viendo los otros actores, creo que no hizo una muy mala elección como para salir realmente derrotado. Y además, hoy el peronismo, hoy me refiero luego de la nueva composición en la legislatura porteña, va a ser la primera oposición. Por ende,
y con más bancas que antes. Por ende, me parece que se están golpeando demasiado. Pero bueno, otra de las cosas que también me llamó la atención es lo de Marra. Marra sacó solo 43.000 votos, perdió casi 275.000 votos comparado al 2021 cuando fue su candidatura como legislador. Él estaba renovando ahora con el espacio del UCD. Y luego si uno lo compara con la elección que fue a candidato a jefe de gobierno, perdió aproximadamente 200.000 votos, más o menos. La verdad que yo pensé que iba a sacar más y bueno, es una muestra de que el liderazgo de La Libertad Avanza en Capital Federal se está haciendo bastante grande y uniforme, ¿no? Es decir, va tomando ese color nítido de violeta. Encolumnados, obviamente, bajo el liderazgo de los Milei, de los hermanos Milei. Había arrancado el episodio haciendo la pregunta de por qué perdió el PRO y por qué ganó La Libertad Avanza. También he dicho que por ahí no vamos a tener muchos datos como para responder satisfactoriamente estas preguntas, pero que podríamos esbozar algunos lineamientos. A priori, creo que el PRO, que decidió ir a jugar solo y encima desdoblar las elecciones, padeció lo que se conoce como voto castigo. Y obviamente sufrió el desprendimiento de Juntos por el Cambio. ¿Y por qué digo de voto castigo? Bueno, es muy común, ha sucedido en varias localidades, sobre todo urbanas, donde los oficialismos perdieron o no obtuvieron la misma cantidad de votos, sustancial cantidad de votos, que en elecciones pasadas. Típico de un proceso recesivo, ¿no? Recordemos que Argentina durante todo el 2024, o durante gran parte en realidad del 2024, padeció una recesión y eso se ve en las políticas públicas y estos sectores urbanos decidieron castigar al oficialismo. Por otra parte, también hubo un problema de desmovilización. Como dijimos, un problema respecto a la participación. Yo tomé las 7 comunas donde menos ha ido la gente a votar el pasado domingo. En todas, menos en la comuna 8, Juntos por el Cambio había ganado en el 2023. Obviamente que ahora en el 2025 no ganó ninguna, porque el PRO no ganó ninguna. Pero me pareció interesante analizar la diferencia de votos entre el PRO o entre Juntos por el Cambio 2023 versus PRO 2025 y compararlo con la diferencia de votos entre el peronismo en el 2023 versus el peronismo del 2025. Es decir, esas dos diferencias compararlas. Y realmente, más o menos el promedio de votos perdidos en estas 7 comunas del peronismo, por así decirlo, ronda los 7.000, 8.000 votos, lo cual es un número razonable frente a casi 40.000 votos en promedio que perdió en cada comuna Juntos por el Cambio / PRO. Y La Libertad Avanza prácticamente subió en todos, en algunos subió sustancialmente, en otros más o menos, en ninguno bajó. Pero lo que quiere decir esto como conclusión es que realmente la baja participación afectó en especial al PRO. Y es raro, porque dijimos, bueno, hubo una especie de voto castigo al PRO, que se pudo haber canalizado por La Libertad Avanza, se pudo haber canalizado también por Larreta, no lo sabemos. No sabemos si estos votos que perdió en diferencia uno con el otro es a raíz de Larreta o a raíz de La Libertad Avanza o es a raíz de que realmente hubo gente que no votó. La verdad es muy difícil comprobarlo porque para eso se necesita una encuesta comuna por comuna y algunos estudios estadísticos, porque también puede ser que hubo sectores que antes votaban al peronismo y decidieron no ir a votar y que hubo nuevos votantes del peronismo que no los votaron anteriormente. Bueno, son infinitas las posibilidades que puede haber, por eso es necesario complementar todos estos datos con otros, probablemente con encuestas y demás, que supongo que van a salir con el tiempo, o quizás directamente se hagan en base a las nacionales, que es lo más común. Pero a priori, la participación afectó notoriamente al PRO.
Por otro lado, La Libertad Avanza, ¿no? ¿Por qué ganó? Bueno, yo creo que La Libertad Avanza jugó en un plano más bien nacional, una especie de nacionalización de la campaña. Creo que hay un apoyo genuino, además de haberse beneficiado probablemente del voto castigo, creo que hubo un apoyo genuino a La Libertad Avanza. Y además, La Libertad Avanza empezó a jugar de manera incipiente con una especie de polarización frente al kirchnerismo, que lo había hecho recién en el balotaje, pero no así en el 2023. En el 2023, antes del balotaje me refiero, peleaba contra todo el mundo. Luego del resultado de las generales empezó a hablar sobre la polarización del kirchnerismo y durante el 2024 como que fue muy ambivalente. A veces sí, a veces no. Y la verdad que creo que tuvieron una estrategia mucho mejor desarrollada, pero además tuvieron otra posición, ¿no? Son los ganadores, es el gobierno nacional. Lo que sí, no sé cuánto margen tiene para crecer, habrá que esperar otras elecciones. Vamos a ver si las nacionales algo nos pueden decir o directamente tenemos que esperar a la del 2027. Pero a priori, La Libertad Avanza creció muchísimo y tuvo una muy buena performance. Ahora creo que es interesante introducir el segundo bloque, que es como para ordenar un poco la cuestión. Esbocé hace unos meses un esquema. Cuando me refiero a que esbocé un esquema, es una manera de intentar ver la situación actual. No quiere decir que realmente sea así, y además no es 100% riguroso. En parte por eso no lo publiqué en ningún lado, pero me parecía que los lineamientos eran interesantes comentarlos ahora, porque creo que nos pueden ayudar un poco a analizar la situación. Había esbozado que luego de la crisis del 2001, pero sobre todo gracias a las reformas en la última Constitución del 94, Argentina entró en otra lógica de sistema de partidos, diferente a la bipartidista del siglo XX. Por un lado, una lógica bipolar, muy similar al bipartidismo, pero con sus problemas característicos, y por otro, una lógica pendular, basados en una teoría espacial, si se quiere, aunque decir teoría es demasiado, en una perspectiva espacial, donde digo que existen actores, y a cada actor le asigno una letra, pero no necesariamente tienen que ser relacionados con que una letra significa un solo partido. Pueden haber varios partidos dentro de esa letra, o varias facciones de un partido, mejor dicho, ¿no? O a veces no, depende de las internas del partido. Por eso dije, no es tan riguroso. Hay diferencias entre estas dos lógicas y Argentina ha vivido prácticamente de esa última reforma electoral a la fecha una lógica más bien bipolar, ¿no? Esa fue más o menos la lógica de la institucionalización del kirchnerismo a el 2023, ¿no? Los últimos gobiernos de Cristina, me atrevo a decir con total seguridad, el gobierno de Mauricio Macri sobre todo, y en especial el gobierno de Alberto Fernández, y que en el 2023 se inauguró otra lógica que es la pendular, que tuvo una etapa de manera incipiente quizás luego de la crisis del 2003. Crisis de representación, me refiero. No sé si son dos lógicas distintas o si una es una fase previa de la otra, es decir, si la pendular es una fase previa de la bipolar. Voy a caracterizar un poco cada una para mencionar diversas cuestiones y luego una breve conclusión. La lógica pendular, básicamente tenemos tres grupos de actores, a los cuales denominé X y menos X, estos serían dos actores, y por otro lado Z, donde la arena del conflicto es el Congreso, porque Z es una especie de centro político, que no es lo mismo que centro de la política, que voy a hablar más bien al final. Es el centro político donde Z es como un péndulo, que a veces va a favor de X y a veces a favor de menos X. Y juega, obviamente, en el Congreso, porque ahí es donde tiene su poder de veto. Z tiene su capacidad de veto en el poder legislativo, producto de las bancas legislativas que tiene. La gobernabilidad, en esta lógica del sistema de partidos pendular argentino, es producto del vínculo entre X y Z. Es decir, la gobernabilidad depende del vínculo de X y Z. X, para gobernar, necesita Z. Z puede ser quien efectúe los cambios que X quiere impulsar o los que quiere frenar, lo cual es muy interesante. Tiene un actor de veto muy importante porque es quien moldea las políticas públicas que impulsa X. Por otro lado,
tenemos la lógica bipolar, donde hay dos grupos de actores. Un grupo sería A y B, y el segundo grupo sería menos A y menos B. Es decir, la negación de los primeros, o lo que serían los opositores al otro grupo, ¿no? La arena de conflicto está en el Ejecutivo, y la gobernabilidad depende del enlace de esa coalición de A y B. O sea, qué tan fuerte es A y B. Los proyectos de A, indudablemente, dependen de B. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, imaginemos el gobierno del Frente de Todos, ¿no? Y personifiquémoslo para hacerlo más fácil. Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. A y B, ¿no? Bueno, lo que quiera hacer uno depende del otro. Cuando ese vínculo se empieza a romper, se empieza a erosionar también la gobernabilidad. Porque el gobierno de Alberto Fernández, más allá de la crisis económica y demás, el problema de la incapacidad política fue una cuestión interna, no una cuestión externa. Más allá del crecimiento relativo que pudo haber tenido la oposición y algunos que otros embates en el Congreso. Pero básicamente es un problema interno que nunca logró solucionar el gobierno, dentro de su coalición. Y podemos decir que también fueron los problemas que tuvo Juntos por el Cambio, o Cambiemos en esa ocasión, en el enlace entre A, Mauricio Macri, o el PRO, B, el radicalismo, la coalición cívica, etc. Bueno, también hubo problemas ahí. Entonces la gobernabilidad depende de las internas del grupo gobernante. ¿Cuáles son las diferencias entre una? Bueno, en la lógica pendular claramente hay una mayor fragmentación partidaria, hay un centro político. En el bipolar generalmente no hay un centro político, sino más bien los polos luchan por el centro. Y probablemente haya mayor polarización en el pendular porque puede haber tres polos, ¿no? Depende la radicalización. Es probable que X, es decir, en la lógica pendular, sea más radical que A y por lo tanto más vulnerable a la capacidad de veto, porque puede ser vetado por Z y también por menos X, lo cual lo hace muy vulnerable en el plano del Congreso. ¿Cuál es la conclusión de este pequeño esquema que no tiene nada de genio o no tiene ninguna genialidad? Es que probablemente la agenda particularista que quiere llevar a cabo La Libertad Avanza no se logre materializar producto de que si quiere un proyecto político a largo plazo, o va a necesitar de un Z que le va a poner vetos, y en este caso puede ser el PRO, que es lo que hizo a lo largo del 2024 y 2025, o va a tener que jugar a una lógica bipolar. Y acá entra lo de fagocitar al PRO. Bueno, eso es probable que suceda, de que haya una especie de esa ultraderecha se convierta en centro derecha, si se quiere, o se estire un poco más hacia la centro derecha, porque necesita traer esos votos. Es algo que ha señalado Carlos Pañi en su columna, por ejemplo, de cierta intención, muy anecdótico, en la cuenta de Santiago Caputo de Twitter. Su última cuenta, era @MileiEmperador, que la cerró luego de las elecciones y luego abrió Milei Libertador. También es muy interesante que si uno presta atención a las últimas apariciones que hubo de políticos de La Libertad Avanza, de todos los niveles, empezaron a hablar de manera conciliadora para con el PRO, con respecto a la provincia de Buenos Aires. No sabemos si va a ser algo que solo se va a corresponder a la provincia de Buenos Aires o ya va a ser algo que va a empezar a crecer de acá al futuro, pero es probable que La Libertad Avanza tenga un proyecto realmente a largo plazo, lo cual va a hacer que las oposiciones tengan que cambiar un poco su estrategia, porque recordemos que prácticamente las oposiciones durante el 2024, no todas, algunos sectores, consideraban que el gran problema de Milei es que en algún momento iba a chocar contra su propio gobierno. No necesariamente en una cuestión de crisis económica, sino en una cuestión de poder caer por su propio peso, y eso hasta ahora no ocurrió, y es probable que no ocurra. Por lo tanto, me parece que verlo de esta manera espacial y también viendo la estrategia de La Libertad Avanza, puede ser que en el corto plazo haya una especie de giro, por lo menos discursivo, en la estética del gobierno. No quiere decir que se renuncie a ciertas cosas, porque esto ha sucedido. Por ejemplo, el kirchnerismo santacruceño fagocitó al peronismo bonaerense y realmente se quedó con la identidad peronista. Es decir, hace 30 años íbamos a cualquier partido de zona sur
del conurbano bonaerense y le decíamos al intendente: en 30 años aquí va a estar gobernando un líder político de la centroizquierda peronista, o incluso a veces de una izquierda más extrema, más radical, en el discurso, no de expropiación ni nada por el estilo. La verdad que no hubiera creído. Es más, se nos reiría. Y sin embargo sucedió. Y se quedó, incluso con el aparato de ese peronismo bonaerense. Puede suceder también con la Libertad Avanza, sin lugar a dudas. Puede suceder. Y es probable que sea su objetivo. Lo bueno de todo esto es que uno de los grandes problemas que se temía en el 2023 era la cuestión del régimen democrático, ¿no? Porque en el balotaje, sobre todo, habían quienes decían que se venía un régimen dictatorial, autoritario, y otro que decía que se venía un régimen narcoestado, ¿no? Más o menos así, o de corrupción y demás. No quiere decir que no haya un cierto grado de autoritarismo en el gobierno, tampoco quiere decir que tampoco haya corrupción en los diferentes niveles de gobierno. El narcotráfico sigue sobreviviendo, pero por lo menos nos mantenemos dentro de ciertos márgenes democráticos, lo cual no me parece poca cosa teniendo en cuenta la historia de Argentina. Y eso me parece interesante subrayar, y ojalá que sigamos dentro de esa lógica. A priori no veo ninguna amenaza como para que eso no suceda. Pero me parecía interesante señalarlo. Por último, a modo de cierre, me parecía muy interesante hablar de la situación macroeconómica en base a dos datos que he recopilado de las publicaciones que hizo esta última semana el INDEC. Uno es respecto del estimador mensual de actividad económica de marzo, el EMAE, en el cual la variación interanual fue de 5.6 y la variación intermensual fue negativa de menos 1.8 y la variación tendencia ciclo fue de 0.2. Recordemos, porque la variación interanual fue de 5.6, lo cual es un número muy positivo. Recordemos que si uno mira el desestacionalizado de marzo y abril más o menos del 2024, ese periodo fue el piso de la recesión. Por ende, es necesario y saludable que dé un número como 5.6. Básicamente, la situación actual de la economía es muy parecida al primer semestre del 2023 o al 2022, es decir, que estamos entrando en una especie de estancamiento. Y eso es lo que refleja la tendencia ciclo, la variación de 0.2, ¿no? Una especie de estancamiento de los sectores con mayor incidencia positiva de este mes. Fue por un lado el comercio mayorista y minorista y por otro lado la intermediación financiera, que está asociado a mayor acceso al crédito, más actividad en los bancos, también un poco a la especulación no productiva, y básicamente a raíz de eso y de la construcción es en realidad que se registró una variación interanual positiva en el caso de la economía, ¿no? En marzo. Bueno, y es muy interesante ver esto del estancamiento si utilizamos otro indicador que se llama Indicador de Confianza Empresarial, el ICE, de supermercados y autoservicios mayoristas. En este caso, para el periodo de mayo-julio del 2025, es decir, el próximo trimestre a cuando se realizó la encuesta, este indicador mide la opinión empresarial sobre la situación actual del comercio, expectativas futuras y también la evaluación actual de los stocks de las empresas. Comprende valores entre menos 100 y 100%, y para este caso fue de 2.3%. ¿Qué significa esto? Bueno, que la percepción general es una cierta normalidad que creen que se va a mantener en el futuro, es decir, que no esperan grandes cambios en ventas, tampoco en el personal, pero sí prevén un aumento de los precios promedios. Básicamente, la mayoría de los encuestados dicen que la situación actual del comercio es normal, que no va a mejorar la cuestión a futuro, en el corto plazo, y que creen que las ventas se van a mantener estables. Y a su vez, cuando se le pregunta cuáles cree que son los factores que limitan su capacidad para aumentar la actividad comercial, el 57.5% respondió que el principal factor es la demanda, y el 23.3%, que es el segundo factor más votado,
consideró que es el costo laboral, lo cual lo hace sumamente interesante. Estas encuestas nosotros la hemos tratado, pero generalmente la hemos hecho mes a mes y no de la evaluación trimestral que hace el INDEC, que justamente le da este indicador, que está en valores bajos. Igual creo que el valor más alto que tuvo este gobierno hasta ahora fue de 5 puntos, es decir, tampoco es un número muy alto, pero bueno, inició el gobierno con una recesión, le falta todavía su momento dorado en la economía, pero básicamente la conclusión es una especie de estancamiento, que ya lo he dicho cuando hablaba lo del EMAE, ¿no? No va a haber grandes sobresaltos, incluso diría que hay algunos indicadores que la variación interanual va a ser muy muy cercana a 1 o a 2, pero sí muy poco, con lo cual incluso va a ser muy difícil obtener ciertas noticias positivas respecto a la macroeconomía o respecto a los informes que publica el INDEC, más allá de la inflación, que el índice de precios del consumidor, el IPC, es quizás el gran arma de este gobierno. Como siempre dijimos, es un proyecto político donde justamente funciona. Y algo de eso se pudo ver en la elección de Cava y también de elecciones provinciales, ¿no? Funciona como proyecto político bajar la inflación al precio que sea. Cuando digo el precio que sea, no estoy legitimando la inflación per se, la inflación es muy mala, y la historia reciente, ni siquiera me estoy yendo muy lejos, nos demuestra que es muy negativa la inflación en todos los niveles. Por eso insisto tanto con el tema de la democracia. Generalmente las crisis económicas que empiezan con una democracia así tan acelerada terminan sufriendo cambios de régimen. Por suerte en Argentina podríamos decir que es la tercera, más o menos, pensando muy por encima, hiperinflación o inflación alta, en la cual no terminó con un cambio de régimen, es decir, que encontraron dentro de las instituciones un modo de resolverlo, lo cual no es poca cosa. Pero volviendo un poco al presente, quiero repetir esto, ¿no? De que no va a haber grandes sobresaltos en materia económica. Es muy probable que la inflación siga con una tendencia a la baja. Hemos hablado del IPC núcleo que se mantiene alrededor del 3%. Probable no va a llegar, estimo yo, antes de las elecciones a 0. Es muy difícil, no lo sé, pero parece medio raro. Creo que se va a mantener por lo menos en el rango de 1 y 2. Pero sí, una de las cosas que seguro va a ser así es la cuestión del estancamiento, por lo menos hasta las elecciones. Después vamos a ver cómo sigue. Probablemente de lo que quede de acá de las elecciones vamos a ver una campaña en materia de comunicación muy fuerte a como fue durante los primeros meses del 2024, porque recordemos que este gobierno busca mantenerse en la agenda, ¿no? Y realmente va a ser muy difícil mantenerse en la agenda si en cuestiones económicas no tenés mucho para ofrecer. Cuando quizás lo único que tenés, pero hay que ver también en qué grado, es un dólar barato que le permita a la gente consumir artículos importados y también viajar y cuestiones por el estilo. Pero sabemos que ese dato tiene... Pero sabemos que ese modelo tiene patas cortas. De hecho, el intercambio comercial argentino para el mes de marzo para el mes de abril arrojó un saldo comercial de 200 y algo millones de dólares. No es nada. Las importaciones crecieron al calor del 37.3% de variación interanual y las exportaciones 2.3%. O sea, prácticamente están neteadas. Es muy probable que en los próximos meses tengamos un saldo comercial en bienes negativos. En servicios eso hay que verlo más por lo que publica el Banco Central, que hasta ahora no está, pero Argentina en los últimos meses mantiene un déficit, en materia de servicios y probablemente lo siga haciendo. Y creo que todo esto hay que relacionarlo justamente con el plan que el FMI le confió al gobierno, porque el plan de
del FMI era justamente que el gobierno oculte las reservas. Y es probable que eso no suceda. Es decir, si sucede en el corto plazo, va a ser por otros mecanismos de deuda, no por una compra genuina, en parte porque al gobierno no le interesa, ya lo ha dicho, que si compra, compra en el piso de la banda, y que tampoco le interesa mucho, el mismo presidente lo dijo en un medio de comunicación, porque eso era algo viejo, de un informe, no sé. Pero bueno, en síntesis, en el corto plazo se van a empezar a ver los problemas de este modelo. Supongo que luego de las elecciones va a haber una especie de volantazo o de nuevo régimen o algo por el estilo, excepto que se casen con ello, que es muy parecido a la lógica de los 90, ¿no? Haberse casado con el modelo, no haberse bajado rápido de él, que luego, bueno, derivó en una crisis de magnitudes colosales, diría López Murphy. Bueno, eso es todo para el episodio del día de hoy. El próximo viernes estaremos nuevamente aquí y los esperamos. Espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse, pónganle me gusta, activen la campanita que les avisa cuando hay un episodio nuevo y compártanlo con sus amigos, familiares, etc. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.